Buscando esposa Brierton, 8. Autora, Julia Quinn. Traducción, Mireia Terés Loriente. Audiolibro hecho por Aikaba Torayami. Capítulo 21. En el que nuestro héroe lo arriesga todo. ¿Estás lista? Lucy miró el espléndido interior de la iglesia de Saint George, los brillantes cristales emplomados, las elegantes arcadas, las flores traídas en cantidades ingentes para celebrar su boda. Pensó en Lord Hasselby, de pie ante el altar, junto al sacerdote. Pensó en los más de 300 invitados que esperaban a que entrara del brazo de su hermano. Y pensó en Gregory, que sin duda la había visto montar en la carroza nupcial, vestida de novia. Lucy, repitió Hermione, ¿estás lista? Lucy se preguntó qué haría Hermione si le decía que no. Hermione era una romántica. Nada práctica. Seguramente le diría que no tenía que seguir adelante, que no importaba que estuvieran delante de las puertas de la iglesia, o que el primer ministro en persona estuviera dentro. Hermione le diría que daba igual que se hubieran firmado papeles o que se hubieran leído las amonestaciones en 3 parroquias distintas. No importaba que su huida de la iglesia provocara el escándalo de la década. Le diría a Lucy que no tenía que hacerlo, que no debía conformarse con un matrimonio de conveniencia cuando podía tener amor y pasión. Le diría. Lucy. Fue lo que dijo en realidad. Lucy se volvió, parpadeando, confusa, porque la Hermione de su ensueño estaba lanzando un discurso apasionado. Hermione sonrió con ternura. ¿Estás lista? Y Lucy, porque era Lucy, porque siempre sería Lucy, asintió. No podía hacer otra cosa. Richard se unió a ellas. No puedo creer que vayas a casarte, le dijo, pero no sin antes mirar con amor a su esposa. No soy mucho más joven que tú, Richard, le recordó Lucy. Ladeó la cabeza hacia la nueva Lady Fensworth. Y soy 2 meses mayor que Hermione. Richard esbozó una sonrisa infantil. Sí, pero ella no es mi hermana. Lucy sonrió, y lo agradeció. Necesitaba sonrisas. Hasta la última que pudiera conseguir. Aquel era el día de su boda. La habían bañado, perfumado y vestido con el vestido más lujoso que había visto nunca, y se sentía vacía. No podía imaginar lo que Gregory pensaba de ella. Le había dejado creer premeditadamente que pensaba suspender la boda. Era terrible por su parte, cruel y deshonesto, pero no sabía qué otra cosa hacer. Era una cobarde y no soportaba la idea de ver su cara si le decía que seguía pensando en casarse con Hasselby. Santo cielo, ¿cómo podría habérselo explicado? Él habría insistido en que había otros medios, pero Gregory era un idealista, y nunca se había enfrentado a la verdadera adversidad. No había otro camino. Esta vez, no. No, sin sacrificar a su familia. Lucy dejó escapar un largo suspiro. Podía hacer aquello. ¿De veras? Podía. Podía. Cerró los ojos y agachó un poco la cabeza mientras aquellas palabras resonaban en su mente. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Lucy. Dijo Hermione, preocupada. ¿Te ocurre algo? Lucy abrió los ojos y dijo lo único que Hermione podría creer. Solo estaba haciendo sumas de cabeza. Hermione sacudió la cabeza. Espero que a Lord Hasselby le gusten las matemáticas, porque te aseguro, Lucy, que estás loca. Puede ser. Hermione la miró inquisitivamente. ¿Qué ocurre? Preguntó Lucy. Hermione parpadeó varias veces antes de contestar. Nada, en realidad, dijo. Solo que eso ha sonado raro, viniendo de ti. No sé qué quieres decir. Darme la razón cuando te llamo, loca. No es lo que dirías normalmente. Pues, obviamente, es lo que he dicho, gruñó Lucy, así que no sé qué. Oh, vamos. La Lucy que yo conozco diría algo así como, las matemáticas son una disciplina extremadamente importante, y tú también deberías plantearte practicar haciendo sumas, Hermione. Lucy dio un respingo. ¿En serio soy tan quisquillosa? Sí, contestó Hermione, como si estuviera loca solo por preguntarlo. Pero es lo que más me gusta de ti. Y Lucy logró esbozar otra sonrisa. Quizá todo saliera bien. Quizá fuera feliz. Si había logrado esbozar 2 sonrisas en una sola mañana, sin duda no era para tanto. Solo tenía que seguir adelante,
en cuerpo y alma. Tenía que acabar con aquello de una vez, hacerlo permanente, para poder dejar a Gregory en el pasado y fingir, al menos, que abrazaba su nueva vida como esposa de Lord Hasselby. Pero Hermione le estaba preguntando a Richard si podía quedarse a solas un momento con ella, y luego la cogió de las manos, se inclinó hacia ella y susurró. Lucy, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Lucy la miró con sorpresa. ¿Por qué le preguntaba aquello? Justo en el momento en el que lo que más deseaba era huir. Lucy tragó saliva. Intentó erguir los hombros. Sí, dijo. Sí, desde luego. ¿Por qué me preguntas eso? Hermione no respondió enseguida. Pero sus ojos, aquellos ojos enormes y verdes que dejaban sin sentido a hombres hechos y derechos, contestaron por ella. Lucy tragó saliva y se dio la vuelta, incapaz de soportar lo que veía en ellos. Y Hermione susurró. Lucy. Eso fue todo. Solo, Lucy. Lucy se volvió. Quería preguntarle a Hermione qué quería decir. Quería preguntarle por qué decía su nombre como si fuera una tragedia. Pero no lo hizo. No podía. Y confió en que Hermione viera sus preguntas reflejadas en sus ojos. Así fue. Hermione le tocó la mejilla y sonrió con tristeza. Eres la novia más triste que he visto nunca. Lucy cerró los ojos. No estoy triste. Solo siento. Pero no sabía qué sentía. ¿Qué se suponía que debía sentir? Nadie la había preparado para aquello. No había recibido lecciones sobre aquello ni de su niñera, ni de su institutriz, ni en el colegio de la señorita Moss, donde había pasado 3 años. Porque nadie se había dado cuenta de que aquello era mucho más importante que la costura o los bailes populares. Me siento. Y entonces lo entendió. Me siento como si estuviera diciendo adiós. Hermione pestañeó, sorprendida. ¿A quién? A mí misma. Y así era. Se estaba despidiendo de sí misma, y de todo lo que podría haber sido. Sintió la mano de su hermano sobre el brazo. Es hora de empezar, dijo Richard. Ella asintió con la cabeza. ¿Dónde está tu ramo? Preguntó Hermione, y contestó, aquí mismo. Cogió el ramo, junto con el suyo, de una mesa cercana y se lo dio a Lucy. Vas a ser feliz, susurró al besarla en la mejilla. Tienes que serlo. Sencillamente, no pienso consentir que no lo seas. Los labios de Lucy temblaron. Ay, señor. Dijo Hermione. Ya hablo como tú. ¿Ves lo buena influencia que eres? Y entonces, con un último beso, entró en la capilla. Tu turno, dijo Richard. Casi, contestó Lucy. Y entonces llegó el momento. Estaba en la iglesia, avanzando por el pasillo. Estaba frente al altar, inclinando la cabeza ante el párroco, mirando a Hasselby y recordándose que pese a ciertas costumbres que ella no entendía, sería un marido perfectamente aceptable. Aquello era lo que tenía que hacer. Si decía que no. No podía decir que no. Veía a Hermione por el rabillo del ojo, de pie junto a ella, con una sonrisa serena. Richard y ella habían llegado a Londres 2 noches antes, y eran tan felices. Se reían y bromeaban y hablaban de las mejoras que pensaban hacer en Fensworth Abbey. Un invernadero, decían entre risas. Querían un invernadero. Y un cuarto de bebés. ¿Cómo podía ella arrebatarles todo aquello? ¿Cómo iba a condenarlos a una vida de vergüenza y pobreza? Oyó la voz de Hasselby contestando, sí. Entonces llegó su turno. Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo, para vivir juntos conforme a los mandamientos de Dios en el santo sacramento del matrimonio. Le obedecerás y le servirás, le amarás y le honrarás en la salud y en la enfermedad, y, dando la espalda a todos los demás, le serás fiel mientras ambos viváis. Lucy tragó saliva e intentó no pensar en Gregory. Sí. Había dado su consentimiento. Estaba hecho, pues. No se sentía distinta. Seguía siendo la misma Lucy de siempre, salvo porque nunca había estado delante de tanta gente, y porque su hermano la estaba entregando en matrimonio. El sacerdote le hizo poner la mano derecha sobre la de Hasselby y este dio su palabra de matrimonio con voz firme, alta y clara. Hasselby y ella se separaron, y luego Lucy tomó la mano de su prometido. Yo, Lucinda Margaret Catherine.
dijo el sacerdote. Yo, Lucinda Margaret Catherine. Te tomo a ti, Arthur Fitzwilliam George. Te tomo a ti, Arthur Fitzwilliam George. Lo dijo. Repitió las palabras del párroco una por una. Dijo su parte hasta el momento en que debía dar a Hasselby su palabra de matrimonio, justo hasta que las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Lucy se giró. Todos se giraron. Gregory. ¡Santo Dios! Parecía un loco. Respiraba tan trabajosamente que apenas podía hablar. Se tambaleó hacia adelante, agarrándose a los bordes de un banco, y Lucy le oyó decir: no. Su corazón se detuvo. No lo hagas. El ramo se deslizó entre sus manos. No podía moverse, no podía hablar, no podía hacer nada, excepto quedarse allí como una estatua, mientras él avanzaba hacia ella, aparentemente ajeno a los cientos de personas que le miraban. No lo hagas, repitió él. Nadie hablaba. ¿Por qué nadie decía nada? Sin duda alguien se adelantaría corriendo, agarraría a Gregory por los brazos, se lo llevaría de allí. Pero nadie hizo nada. Era un espectáculo. Era teatro, y nadie parecía querer perderse el final. Y entonces. Justo allí, delante de todo el mundo, Gregory se detuvo. Se detuvo. Y dijo: te quiero. Al lado de Lucy, Hermione murmuró: oh, Dios mío. Lucy sintió ganas de llorar. No lo hagas, repitió él, y siguió caminando sin apartar los ojos de su cara. No lo hagas, dijo cuando por fin llegó frente al altar. No te cases con él. Gregory, susurró ella, ¿por qué haces esto? Porque te quiero, respondió él como si no pudiera haber otra explicación. Un leve gemido se ahogó en su garganta. Las lágrimas le ardían en los ojos, y su cuerpo se puso rígido por completo. Rígido y helado. Un vientecillo, un suave soplo de aire podría haberla tirado al suelo. Y no podía pensar nada, excepto: ¿por qué? Y, no. Y, por favor. Y, oh, cielos, Lord Hasselby. Miró a Hasselby, al novio que había quedado relegado a un papel secundario. Había permanecido en silencio todo aquel tiempo, observando el drama que se desplegaba ante sus ojos con tanto interés como el público. Con los ojos, Lucy le rogó que le ofreciera algún consejo, pero él se limitó a sacudir la cabeza. Fue un movimiento minúsculo. Demasiado sutil para que los demás se dieran cuenta, pero Lucy lo vio y comprendió lo que quería decir. Tú decides. Lucy se volvió hacia Gregory. Los ojos de él ardían. Hincó una rodilla en tierra. No, intentó decirle ella. Pero no pudo mover los labios. No encontraba su voz. Cásate conmigo, dijo Gregory, y Lucy le sintió en su voz. Su voz envolvió su cuerpo, la besó, la abrazó. Cásate conmigo. Y, oh, Dios, ella quería. Más que nada en el mundo, quería caer de rodillas y tomar la cara de Gregory entre sus manos. Quería besarle, quería gritar a los cuatro vientos su amor por él, allí, delante de todos sus conocidos, posiblemente delante de todas las personas a las que conocería en su vida. Pero todo eso también lo deseaba el día anterior, y el anterior. Nada había cambiado. Su mundo se había hecho más público, pero no había cambiado. Su padre seguía siendo un traidor. Su familia seguía sufriendo chantaje. El destino de su hermano y de Hermione seguía en sus manos. Miró a Gregory, sufriendo por él, sufriendo por ambos. Cásate conmigo, musitó él. Ella abrió los labios y dijo: no. Continuará.